Hemos conversado a lo largo de los años sobre el caso de Daniel García Rodríguez, que bueno, pues en este momento está por saber qué resulta del tema de la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, corte que emitió una sentencia en contra del Estado mexicano y bueno, pues principalmente lo que está ordenando la Corte, ha ordenado desde hace ya algunos pocos años, es que, bueno, desde enero del 25, del 23, enero de 2023, es que ha ordenado al Estado mexicano que haga lo necesario para que la prisión preventiva oficiosa deje de existir como tal. Estamos hablando de algo que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en consecuencia para el de Claudia Sheinbaum, la prisión preventiva oficiosa es considerado un eje principal de su política de seguridad, dando a entender que no está dispuesto el Estado mexicano a renunciar a la prisión preventiva oficiosa como le ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué va a resolver la Corte Suprema de México hoy o los próximos días? Porque probablemente la sesión se extienda por tantos temas que van a abordar y resolver los ministros que están en su última sesión. Pues es una pregunta que queda abierta. Le aprecio mucho al abogado Simón Hernández León, que es abogado del caso García Rodríguez y Otto versus México, que esté aquí para que nos explique mejor y nos hable de la expectativa que hay sobre este tema en relación a esta era que se termina en el máximo tribunal de justicia del país, como sabemos. Simón, abogado, gracias por estar aquí. Bienvenido. Carmen, muy buen día. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, como has mencionado, pues Daniel García, Reyes Alpizar, Colectivo Pena Sin Culpa, tiene una expectativa muy significativa de la sesión con la que hoy terminaría sus trabajos esta actual integración de la Corte. Como has mencionado, también hay una serie de asuntos, sobre todo de naturaleza electoral, del proceso de la elección judicial, pero junto con esos asuntos temáticos, digamos, que se podrían resolver en conjunto, pues está el tema de prisión preventiva oficiosa en dos asuntos, una acción de inconstitucionalidad y el expediente de cumplimiento de la sentencia internacional, que es el que nosotros hemos insistido procesalmente que sea esta Suprema Corte. Tiene 2 años y medio radicado el asunto en la Corte, no es poco tiempo, tiene 1 año y medio que fue publicado por primera ocasión en enero del 2024. Esto supone que ya hay un proyecto y que ha sido circulado entre las y los ministros y que hay conocimiento para poder resolverlo. No es un tema de tiempo, yo creo que es un tema de los costos políticos que pueda traer la discusión y que justo pues en este contexto de confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, el tema de prisión preventiva oficiosa se ha politizado, se ha polarizado. Pero nuestro llamado es a que esto se resuelva en clave de derechos, como lo señaló la Corte Interamericana. Hay un lineamiento muy claro, hay un mandato al Estado mexicano. Y bueno, también hemos solicitado estar presentes en la audiencia. Esperamos que así sea, que nos permitan escuchar esta resolución, que tiene interés no solo para Pena Sin Culpa. Hay actualmente casi 40,000 personas en prisión preventiva oficiosa en el país, miles de familias bajo esta condición. Detente un segundo, Simón. Perdón, abogado. Déjame detener un segundito y ahorita retomamos el hilo. Es que dijiste, sí, espero que nos permitan estar en la sesión. Pues es una sesión pública. ¿Por qué no les permitirían si fuera el caso? Desafortunadamente, desde hace algunos años y con la condición de la pandemia, la Corte cerró sus puertas a las sesiones. La pandemia ya se acabó hace un montón. Sí, la pandemia pasó, pero no esta restricción. Y es una de las situaciones que desafortunadamente pues el Poder Judicial justifica varias de estas críticas que se han hecho de no ser un poder transparente, de no deliberar de cara a la ciudadanía. Debo decir también que desde el año pasado solicitamos que se hiciera público este proyecto y se dijo que no había interés jurídico. Imagínate, las víctimas del caso ante la Corte Interamericana no tienen derecho a saber lo que se va a discutir. Eso dijo la Corte, pues, que no tienen interés jurídico, pues si fueron los que llevaron el caso, sí. y lo que derivó en sentencia, que es lo que van a resolver. A ver, déjame retomar el hilo. Bueno, si no les permiten entrar a la sesión que debería ser pública, pues se verá en el canal del Poder Judicial. Obviamente esa sesión tendrá que transmitirse en el canal del Poder Judicial en vivo, ¿no?
Así es. Pero Así es. pues, no es lo mismo verlo en directo que estar en la televisión. No, desde luego Y que tendrían derecho a debería eso. ser ni siquiera un gesto para estas familias. Me parece que es una obligación del Poder Judicial mantener esta condición de apertura a las sesiones públicas, a las discusiones, la transparencia de los proyectos, porque esto abona al elemento de legitimidad y de credibilidad del Tribunal Constitucional. El hecho de que algunos proyectos se hagan públicos, otros no, sea discrecional, que en este caso se diga, bueno, si ustedes son los interesados ante la Corte Interamericana y este proyecto es sobre la sentencia de la Corte Interamericana, pero no tienen interés jurídico y no se va a hacer público el proyecto, y que hoy pues estamos a la expectativa de que se nos permita, como a cualquier ciudadano, escuchar de manera directa esta discusión. Creo que sí es un tema importante y que llama la atención en el marco de muchas críticas que se han hecho al Poder Judicial, pero la Corte hoy tiene una cita con la historia, así lo colocamos en un artículo el día de hoy, y esperamos que atienda a esta convocatoria, porque yo creo que esta discusión y este asunto pues será el legado que deje la Suprema Corte en términos de haber defendido la independencia, la división de poderes, un tema de una sentencia internacional, o simplemente dejar pasar y de darlo a la siguiente conformación de la Suprema Corte. Perdón que interrumpí lo que estabas diciendo, Simón Hernández León, abogado. Estabas describiendo la situación de familias en específico, de Sí. lo que ha sucedido con personas afectadas por este tema de la prisión preventiva oficiosa en México. Sí, mencionábamos que hay alrededor de 40,000 personas en prisión preventiva oficiosa, que esto afecta. Bueno, hay que decirlo, son personas inocentes, son personas inocentes. Tú tuviste a Israel Vallarta hace unos días, 20 años en un proceso penal sin una alternativa, siendo inocente. Pues estas son el tipo de distorsiones que genera nuestro sistema de justicia y nuestra actual Constitución. Nadie debería estar encarcelado siendo inocente. Es posible que se detenga a las personas, pero cuando hay una justificación, cuando hay una necesidad, en el caso de la prisión preventiva oficiosa es en automático. Entonces, esta situación pues afecta a muchísimas personas en prisión siendo inocentes, y por eso creo que es un tema de la máxima relevancia para el debate público y para la ciudadanía, que pueda la Suprema Corte pues hoy dar una posición. Ya otros poderes del Estado se han definido claramente. El Poder Ejecutivo manda señales de que no va a acatar esta sentencia. El Legislativo ha ampliado la prisión preventiva oficiosa el año pasado. Bueno, hasta la CNDH se ha sumado a defender esta medida, cuando en años anteriores había sido muy consistente en decir desde un elemento técnico y de derechos humanos por qué se violaba la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial, y hoy simplemente dice es una medida necesaria, defendemos al pueblo, pero más prisión preventiva oficiosa y no viola derechos humanos. Entonces, el único poder del Estado que hasta ahora no ha tenido una posición es la Suprema Corte, y que además esto tiene otra problemática, digamos, subyacente, que es muchos tribunales colegiados, jueces de distrito, jueces en proceso penal, han detenido resoluciones que tienen que ver con prisión preventiva hasta que la Corte no tome una decisión. Mientras la Corte no tome una decisión, pues los procesos de amparo, decisiones que están ahí tramitándose van a seguir detenidas, y bueno, pues con las consecuencias que tiene que una persona que decida defenderse en este país, pero que está acusada bajo prisión preventiva, pues tiene que permanecer días o años privado de su libertad por ejercer el derecho a la defensa. Por cierto, que ahora que se menciona el caso de Israel Vallarta, que estuvo 20 años en la cárcel bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa, hace ratito en la conferencia matutina de la Presidencia de la República, el fiscal Alejandro Gertz Manero pues anunció que van a apelar, que la Fiscalía General de la República va a apelar la resolución de la jueza para la liberación de Israel Vallarta, así que vete a saber que venga, porque aquí el fiscal general de la República está hablando de 6 víctimas. Si no te importa, por razones de la conversación, valdría la pena recuperar este fragmento del doctor Gertz Manero respecto a este caso en específico que tuvo esta relevancia nacional y que pues es uno de los casos de prisión preventiva oficiosa en México, entre otras muchas cosas, lo que representa el caso Vallarta. Déjame recuperar este fragmento, abogado, y volvemos en esta conversación.
Mire usted, el delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño. Pues vamos a ver cómo se ponen las cosas con el caso Vallarta, una vez que confirma el fiscal general de la República que van a apelar esta liberación, esta libertad de Israel Vallarta. Y bueno, pues estaremos al pendiente de este caso. Regresando, Simón Hernández León, abogado, al caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar versus el Estado mexicano que ganó el caso en la Corte Interamericana y que esta Corte pues emitió esta sentencia de la cual va a resolver hoy algo la Corte Suprema en México. Pues es importante recordar de qué estamos hablando. Le aprecio mucho a Daniel que esté aquí nuevamente para pues hablar de la situación, de la expectativa que se abre en la Corte Mexicana y de su propia historia. Daniel, gracias por estar aquí en el programa, gracias por expresar lo que tenga que expresar una vez que el máximo Tribunal de Justicia en esta era que se acaba con esta sesión que durará lo que dure en México. Daniel, gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias, Carmen, como siempre. Hace un momento que comentabas que son años ya que hemos tenido el privilegio de contar pues con un espacio contigo. Hay que recordar que desde la cárcel hacíamos alguna llamada telefónica y muy amablemente siempre hubo un espacio pues con Carmen Aristegui. Es muy preocupante efectivamente lo que estamos en espera, esta expectativa, como comenta Eliseo Hernández, de qué es lo que vaya a ocurrir el día de hoy en la Suprema Corte de Justicia. Y yo siempre apelaré pues por el sufrimiento que ocurre a las familias, al entorno del acusado, que sin aún ser sentenciado, sin aún ser definida su situación de culpabilidad, tenga que pasar meses o años en prisión, porque eso definitivamente trasciende. Tenemos problemas, Daniel, con el enlace. A ver si tenemos oportunidad de reanudar el enlace. Daniel, lo voy a interrumpir un segundo. Daniel, lo voy a interrumpir un segundo porque se está escuchando de forma intermitente. Si no les importa aquí en la producción, veamos si es factible por teléfono. Tal vez pudiera ser una comunicación vía telefónica para que su voz se escuche mejor y que podamos pues escuchar lo que pueda decir, lo que tenga que decir Daniel García Rodríguez, quien junto con Reyes Alpizar pues han llevado este proceso de muchos años y de una historia de la cual nos han hablado. Ellos fueron acusados de homicidio. Es una historia muy fuerte, es una historia muy grave. Perdió la vida una mujer regidora, una joven mujer regidora, y pues ellos fueron acusados de este asesinato. Ellos han negado la responsabilidad. Es una historia que requiere ser terminada de investigar para saber quién estuvo detrás finalmente de la muerte de esta joven regidora. En este caso estamos hablando de un proceso de todos estos años. Abogado Simón Hernández León, retomamos el hilo de la charla y ahora estaremos con Daniel de nuevo, pero es una historia muy delicada, muy grave, porque aquí hay una víctima y una familia que a lo largo de los años pues ha tenido una postura al respecto. Tuvimos también oportunidad de conversar con la familia de la regidora que fue asesinada. ¿Qué decir, Simón, de este punto, de una historia de dos hombres que durante muchos años estuvieron en la cárcel, que no se les pudo demostrar, no se les demostró la responsabilidad respecto a este asesinato, pero al final el sistema no ha resuelto el asesinato mismo? ¿Qué decir cuando vemos cosas como esta? Que un poco es el caso Vallarta en otras dimensiones. Y desde luego, pues creo que es parte de la descomposición institucional, de la falta de capacidades de las fiscalías para poder hacer una tarea que es muy delicada y de una alta responsabilidad, que es investigar un delito, presentarlo ante una autoridad judicial
conseguir una sentencia, darle una respuesta a las familias de las miles de víctimas que hay en el país. Hay que también señalarlo, pues tenemos alrededor del 97% de impunidad. Esto es, los delitos que ingresan al sistema, aquellos que sí se denuncian, porque tenemos una cifra negra de alrededor del 60%, en su gran mayoría no serán sancionados, ¿no? Y yo creo que aquí no están reñidos los temas. La prisión preventiva oficiosa es un incentivo para no investigar y para no generar capacidades y para no presentar adecuadamente un caso, porque basta acusar a una persona por la clasificación que tenga la fiscalía para llevarla a prisión. Y eso no significa que vaya a poder ser un caso exitoso en términos de poder obtener una sentencia condenatoria y una reparación de daño para las víctimas y satisfacer la expectativa de verdad. Pero lo que genera son estas otras dinámicas donde la investigación se suple por muchas veces la fabricación del delito, también hay que decirlo, por esquemas de extorsión, que las policías, lejos de encaminarse a la investigación, pues practican estas detenciones arbitrarias. La prisión preventiva pues es un mecanismo muy aceitado que permite decir, bueno, te vas a prisión o entrega una cantidad de dinero, ¿no? Y al final pues tanto las víctimas quedan en indefensión, en procesos muy desgastantes, también hay que decirlo, como personas que están en prisión sin sentencia, y bueno, pues al final no hay en el sistema penal justicia ni para las víctimas ni para las personas acusadas. Yo creo que esto debe llevar a un replanteamiento también muy profundo. Se decía por el presidente López Obrador, hay impunidad en el país porque el Poder Judicial está podrido. Bueno, si nosotros vemos esto como un sistema, en realidad la descomposición y toda la erosión inicia en las fiscalías, continúa con las policías de investigación, sigue con los servicios periciales. Ahí tenemos el caso de Igna Ochoa, ya se condenó a México a ser independientes los servicios periciales, tampoco se ha cumplido, y bueno, tendrá una parte de responsabilidad y de intervención el Poder Judicial, pero es un problema endogámico de sistema y donde desafortunadamente las fiscalías pues han sido o han salido libradas de esta crítica y de esta necesaria revisión. Están las defensorías públicas y también desde luego las comisiones de atención a víctimas involucradas en esta necesidad de transformación para poder revertir esta impunidad tan establecida en el país por tantos años y poder comenzar a generar otro tipo de procesos de investigación donde no sea la violación de derechos, la fabricación de delitos, la simulación, las detenciones arbitrarias, sino realmente investigaciones sólidas, con pauta científica, con otro tipo de prueba, lo que pueda esclarecer los delitos. Estamos de nuevo con Daniel. ¿Sí lo tenemos? No, tenemos la comunicación con Daniel García Rodríguez, que bueno, pues está también a la espera de poder ingresar a la Suprema Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta sesión que, siendo pública, pues debería permitir que ingresaran las personas, que puedan estar en este salón. El cupo, pues es el cupo que tiene, pero al final de cuentas esto que, como dice Simón Hernández León, pues se ha suspendido la posibilidad de que las personas interesadas en seguir una sesión la puedan hacer desde la propia sala de el Tribunal de Justicia más importante del país. Entonces, bueno, este tema veremos si les permiten o no ingresar a la Corte Suprema, pero bueno, pues ya nos contarán de esa parte. Estamos con Daniel. Tenemos problemas con Daniel para efectos prácticos, García Rodríguez. Simón, bueno, pues escuchando el tema, sí volvemos al punto de un caso que es el de Daniel García y Reyes Alpizar, que finalmente llegó a la Corte Interamericana. Y tratándose de la Corte, como se ha dicho, pues esta sentencia es condenatoria y es vinculante para el Estado mexicano. ¿Qué es exactamente lo que va a resolver la Corte Suprema de México una vez que ya existe una sentencia vinculante de la Corte Interamericana? ¿Cuál es la figura, cuál es la materia específica que va a resolver la Corte sobre esa sentencia? ¿La va a ratificar? ¿Cuál es la condición legal? Claro, hay una figura que se llama expediente de cumplimiento de sentencia internacional. Es un trámite específico que permite al Poder Judicial
verificar no la validez de la sentencia, no sus alcances, no si es obligatoria o no, sino cuáles son las obligaciones que se generan para el Poder Judicial de la Federación a partir de este incidente. Lo hemos visto en algunos otros casos, en Radilla, en Inés Fernández, Valentina Rosendo, se dice, bueno, la obligación, y en este caso muy concreta, es el Poder Judicial, lo sabemos y lo ha defendido mucho, sobre todo el Poder Político, no puede modificar la Constitución, no la puede dejar sin efecto. El problema con la prisión preventiva oficiosa es que está constitucionalizada. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta sentencia? Lo que se conoce como control de convencionalidad. Esto es que las autoridades, incluyendo los jueces, verifican que alguna norma o algún acto de autoridad no sea contrario a la Convención Americana y a la jurisprudencia de la Corte también interamericana. Si esto sucede, tienen que inaplicarla en cada caso. Y la directriz que tendría que tomar la Suprema Corte, que nos parece compleja, pero al mismo tiempo no carente de argumentos, es en una condición donde la prisión preventiva oficiosa está constitucionalizada y no se puede dejar sin efecto la Constitución hasta que no haya un proceso de reforma, los jueces, las juezas, tendrán que optar por aplicar la Convención Americana, el caso García Rodríguez, y no aplicar la prisión preventiva oficiosa, sino hacer que se tramite como prisión preventiva justificada. Sea que sea un control de detención, sea que sea un caso donde haya una persona en proceso por muchos años, tendrá que dejar sin efectos para ese caso concreto el carácter oficioso a través de este esquema del control de convencionalidad, pero debe hacerlo la Suprema Corte para asegurar, primero, uniformidad del criterio, segundo, seguridad jurídica, y que las y los jueces puedan tener la certeza de que ya hay un criterio uniforme de cómo se cumple esta sentencia internacional, cómo se deja sin efecto la prisión preventiva oficiosa, aunque esté constitucionalizada. Y esto creo que incluso lo vimos hace varios años, ¿no? Cuando el caso Radilla Pacheco y el tema del fuero militar, la Suprema Corte en aquella época atrajo muchos casos y por la vía jurisprudencial dejó sin efecto el fuero militar, aunque no se había modificado el Código de Justicia, y tardó 5 o 6 años, pero para efectos prácticos la Corte ya había determinado su inconvencionalidad, su invalidez a través de la resolución de casos. En esta situación concreta, en el expediente de cumplimiento de sentencia internacional, nuestra óptica, porque no tiene una regulación en la ley de amparo ni en la ley orgánica, es que bastarían 6 votos de los integrantes del Pleno, de los 10 integrantes, para determinar un criterio vinculante para el Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues abogado, te aprecio mucho que estés aquí hablando de este tema. Estaremos al pendiente de la transmisión de la Suprema Corte de Justicia con este y otros temas que van a resolver los ministros y ministras el día de hoy. Espero que en un momento más podamos cerrar la charla con Daniel. Por lo pronto, gracias, abogado Simón Hernández León, del caso, del caso del que estamos hablando, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, y la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estaremos al pendiente de la sesión y seguiremos hablando. Simón, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen, por el espacio. Igualmente, gracias, y estamos en contacto. Tomamos la comunicación con Daniel García Rodríguez, con quien estuvimos conversando hace un momento junto con Simón Hernández León, el abogado, para ver finalmente cuál es la expectativa, Daniel, que se puede tener para el día de hoy en la sesión, la que cierra esta época de la Corte Suprema, en donde van a revisar, van a resolver sobre la prisión preventiva oficiosa y esta sentencia que se logró con el caso suyo y Reyes Alpizar. Gracias, Daniel, de nuevo por estar aquí. ¿Cómo cierra la conversación? ¿Qué nos deja aquí de mensaje? Pues la insistencia, Carmen, de por qué nos afecta a todos la prisión preventiva oficiosa, la prisión preventiva automática, que no se establece en ningún país del mundo más que en México. La conveniencia política del Estado, de los gobiernos que todos, panistas, priistas, morenistas, todo el mundo defiende, porque es una simulación, es el velo que ponen ante la ineficacia que ha resultado de la investigación en México sobre los delitos. Y como para ellos les significa que mientras más personas en la cárcel haya,
supuestamente les genera una efectividad que no es verdadera, aprovechan la figura de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio de miles de familias, en perjuicio de miles de personas. Hay que razonar precisamente por qué nos afecta y precisamente en qué nos va a beneficiar, porque en el momento en que la prisión preventiva sea motivo de análisis de un juez en una audiencia pública con las partes, donde el Ministerio Público haya trabajado para establecer las razones por qué una persona debe de permanecer en prisión mientras lleva su proceso, eso nos va a beneficiar a todos y vamos a poner a trabajar al Ministerio Público. No que hasta el momento le ha sido una herramienta para la corrupción, porque es sin mediación de ningún juzgador quien ha negociado durante años las libertades, y es muy común saber cómo hoy en día las barandillas están llenas de dinero. Entonces, esta circunstancia, más allá, por supuesto, de la defensa de la presunción de inocencia, más allá de cumplir el cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana, también va a resultar un extraordinario beneficio porque haremos trabajar al Ministerio Público, y son condiciones que ocurren en todos los países, y de ahí la importancia que tiene y la gran expectativa que tenemos todos de que hoy la Suprema Corte de Justicia haga pues lo que todos esperamos para beneficio de los derechos de los mexicanos. Estaremos siguiendo de cerca la sesión. Daniel García Rodríguez, le aprecio mucho que esté aquí y seguiremos hablando. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Carmen. Estoy a la orden. Gracias.